Después de la ocupación de Málaga, las tropas fascistas urdieron una trampa criminal a la salida de la ciudad, que desencadenó en un éxodo de gente de todo tipo, incluyendo a la población civil hacia Almería, y que arrastró a personas de municipios intermedios. Este episodio histórico, no demasiado conocido en la actualidad, se denominó la desbandá. Cuando empezó la desbandá, pues venían familias enteras de la parte de Málaga diciendo que venían matando, que se iban para la zona roja, buscando su salida. Nosotros es que todos los días nos íbamos a la cueva de enfrente de Rosca. Y entonces allí fue cuando empezamos a ver la gente que venía de Málaga. Y veo yo una de gente, mucha gente, que iban por la carretera, por la calle Las Cañas, que le llamamos, tú sabes de la que es, la calle Las Cañas. Pues iba mucha gente ya muy cansada, muy cansada. Y ya mi madre bajó corriendo, dice, no te ven, no te... Y ya me subió, porque era la fila del último, me subió a mi casa. El movimiento de gente era extraordinario, pero digamos que espaciado, no era una masa de gente, era una gente muy asustada, familias enteras en ocasiones que nos tenían verdaderamente el corazón hundido, era partido porque era una espectacularidad tremendo, pero no ni siquiera parecido al que se vivió luego cuando el pleno de la desbandada. Fue la primera vez desde el principio de la Guerra Civil Española que se bombardeó indiscriminadamente a la población civil, hombres, mujeres y niños desarmados. La desbandá que se produce tras la caída de Málaga en la carretera hacia Almería en febrero de 1937 es quizás la mayor catástrofe humana de la Guerra Civil, sin la repercusión en los medios ni en los libros de historia que sí tuvieron otras desgracias como el bombardeo de Guernica o el éxodo final a Francia. Ha pasado desapercibida en la memoria. Cada uno tiró para su casa. Y mi hermano, el menor, que tenía unos 17, 18 años, se apuntó en un batallón que le decían el batallón motriz. Aquí se apuntaron todos los jóvenes al batallón motriz. Y entonces eso se fueron a trincherarse a mitad del camino de Málaga para acá. Se fueron ahí, que le llaman el Candelón, se empezaron a ponerse para que no pasaran los otros. Y por todo el cerro ese de... ¿Cómo es la fábrica? La sierra. La fábrica de Pilar. Todo eso se llenó de soldados y ya llegaba la noche. Según nos dijeron, las fuerzas del Regimiento de Infantería de Cádiz y el que mandaba el general, el coronel Borbón, estaba yendo por la parte interior, no por la banda marítima de la carretera, sino por el interior, y venía yendo por toda la sierra esta interna de Motero, aquí por Otíbar y esos pueblos. Nos vamos a refugiar mientras que termina todo este jaleo, porque ya empezaron los milicianos a correr y decir, sálvese quien pueda por toda la calle, por todo eso, por todo el mundo turbaico. Porque venían los nacionales. ¿Que venían por la carretera? Venían por la ladera. Venían por la carretera, pero los barcos estaban enfrente, bombardeando. Y los aviones, por la noche no había aviones, porque eran como unas avionetas que no eran lo que hay hoy. De día era cuando tiraban. Pero los de noche los barcos con unos reflectores que veíamos la luz de los barcos y se ponían enfrente. Cuando la gente de la desbandá
huyendo de las tropas fascistas, iba pasando por las diferentes localidades intermedias entre Málaga y Almería. Se les iban uniendo familias enteras, haciendo que sus destinos fuesen hasta Almería o más lejos, y también que se ramificasen hacia diversos lugares del interior. Una de esas poblaciones intermedias fue la ciudad de Motril. Afectando a gran cantidad de familias, separando a muchas de ellas y haciendo que la carretera se bifurcara y convirtiera además en caminos, cerros y parajes diversos que los llevaría a destinos diferentes y alejados de sus hogares, en una odisea con múltiples penalidades. Cuando venían de Málaga es cuando se opusieron, es cuando se fueron prácticamente, porque mi mujer sí se fue con sus familiares, sí se fue con el temor de haber visto tanta gente y las voces que se propagaban, que si los moros venían cortando cabezas, que si esto, que si lo otro, todo un clima de terror, claro que a cualquiera pues lo embargaba esa situación, ¿no? Y unos optaron por, no sé si fueron los más valientes los que se quedaron o los más miedosos, ¿no? Pero el caso es que unos se fueron, otros se quedaron, y así fue la cosa. Salimos en Devantá, lleguemos hasta los Tablones, un calvario, porque mi padre, una pila de días no sabíamos dónde estaba. Y a los 3 días de estar los Tablones fue cuando nos volvimos ya para abajo. Y al llegar al Corte y Cordovilla, pues los italianos estaban allí y salieron. Y mi abuela se arrodilló. Ay, por Dios, no le digan a ustedes a mis niños nada. Dice, no, a nosotros los niños ni a las mujeres les hacemos nada, a los comunistas. A los comunistas sí, pom. Y entonces dice, ¿lleva usted algún cacharro? Y mi madre llevaba, pues de haber llevado un café con leche, porque teníamos una cabra y mi madre la ordeñaba todas las mañanas por la mañana y nos echaba el café con leche para luego dárnoslo allí en la cueva donde íbamos. Y entonces pues dice, pues dámelo usted. Y dio mi madre la olla y se la dieron de cardo. Pero yo decimos malicioso siempre. Y cuando ya salimos de allí le digo yo a mi madre, no nos vaya a dar eso. Dijo, pues vaya que esté envenenado. Dice, no, esto ahora lo tiramos. Entonces cuando lleguemos a una chuva, porque entonces el Motril era muchísimo más chico que hoy, pues agachó y lo tiró en el suelo. Y entonces pues ya cuando llegamos a mi casa, que al llegar al alto del barrio nuevo, pues yo como eran 3 días lo que habíamos estado fuera, pues me saltó un ciclo. Salí corriendo y llegué a la puerta de mi casa, pero resulta que me la encontré que la habían levantado una tabla. Y, en fin, ya nos puso algo de comer. Pero mi padre no lo encontramos, no vino hasta una pila de días, no tuvimos donde estuvo metido. Nosotros estábamos entonces en un cortijo al que nos fuimos en la Navidad del año 36. Habían aparecido algunos aviones, habían echado alguna bombita en Motril, alguna chica murió como consecuencia de ello. Y cuando mi madre dio las vacaciones en el colegio, mi padre entendió que lo más lógico en las circunstancias aquellas era aprovechar una oferta que nos habían hecho unos muy buenos amigos de un espacio que tenían en el cortijo suyo en la Gorgoracia, y nos fuimos allí, donde estuvimos prácticamente hasta el día 16 de febrero del 37. En la ida, pues percibimos la voz desbandada. Eso fue entonces, se llega a Motril y no vivimos más que consecuencias lejanas. Gente que subía por la carretera, el túnel estaba enfrente y lo divisábamos desde allí, veíamos subir
soldados, bajar, tal, no propiamente la desbandada. 3 familias nos fuimos, que éramos todos pequeños los hijos, y nos fuimos para el Jarás, que le decían donde estaba la zona roja. Y nos fuimos de noche, y cuando llegamos a la avanzadilla donde estaban los soldados, pues sentimos correr los fusiles y pensamos que nos iban a disparar. Y una tía mía, que era muy lista, dijo una frase: compañeros, no tirarnos, que somos refugiados que vamos a vuestras filas. Y de momento se desplazaron todos los soldados y bajaron en busca nuestra, que era de noche y sin luna, y nos llevaron en brazos a todos los pequeños. Y nos subieron a lo alto del cerro donde vivían, donde estaban los soldados, la avanzadilla. Y allí pasamos la noche con ellos, al intemperio. Hasta otro día que nos llevaron a un pueblecillo que le dicen Lujas. Allí estuvimos muy poco, luego nos fuimos a los baños de Graína. Y allí vino mi padre del Escorial de Madrid, que estaba de sargento ya en la guerra, y vino a por nosotros y nos llevó a Ciudad Real. Y ya allí estuvimos hasta que terminó la guerra. Mi madre dice, pues mira, nos vamos a ir al cortijo. Y mi madre había metido un matrimonio en mi casa, de los que venían de eso, porque le dio mucha lástima, estaban tirados debajo de allí, en la calle, al oír ellos decir, sálvese quien pueda. Pues entonces ellos se levantan, dice, señora, nosotros nos vamos, porque vienen cortando cabezas, los moros. Dice mi madre, pues entonces, cuando esta gente como está, se quiere ir, pues vámonos. Nos fuimos. Pasaron una familia de Motril, con 3 burros. Dice, Dolores, ¿qué hacéis ahí? Vámonos. Suben los niños, chicas, en los burros y vamos para adelante. 3 familias. Nos fuimos en una camionetilla que nos buscó mi hermano. Nos llevaron a Alicante. Bueno, pues allí nos llevaron como a un comedor muy grande, a un sitio donde estaban vistiendo a la gente y bañándola y haciéndole todas las cosas. Nos bañaron, nos pusieron 2 mudas de ropa a todos, nos hicieron una comida, unos garbanzos. Y de allí, cuando ya nos arreglaron, dice, los vamos a llevar a un pueblo que vaya a estar en la gloria, a un pueblo que se llama Caudete, que era de la provincia de Albacete. Nos llevaron allí. Llegamos allí a Caudete y en el ayuntamiento nos estaban esperando. Ya habían comunicado que íbamos para que nos alojaran allí. Empezaron a venir gente para llevarnos a sus casas, para llevarnos. A cada uno nos repartieron. A mi madre y a mi padre y a mis 2 pequeñas, a las 2 más pequeñas que yo, pues con ellos. Y la llevaron como si fuera... Bueno, mi padre era labrador, pues aquel hombre tenía tierra y se lo llevó con él. Y a mi madre. A mí me llevaron también otra, un municipal, que era alcalde, era primo del alcalde. Ahí estuvimos en la gloria divina. Allí lo teníamos todo, hasta la sal la teníamos por un saco grande, la sal. Y de todo. Después de terminar la guerra, pues ya nos mandaron aquí a Motril, a nuestra casa, pero nos encontramos sin casa, sin muebles, sin caballos, sin jaca. Se la llevó el ejército la jaca. Era blanca, era una jaca preciosa. Nos encontramos sin nada, sin nada. Fue un drama humano en el que más de 150.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, huyeron caminando más de 200 kilómetros mientras la flota nacional los bombardeaba desde la costa y los aviones italianos y alemanes los acribillaban desde el aire, además de atacarlos por tierra con tanques y artillería pesada fascista. Se estima que hubo entre 4.500 y 5.000 muertos.
Yo sé que íbamos para adelante. ¿Para Almería? Para Almería. Era un camioncillo que le pusieron una carrocería amarrada porque no había más. Y íbamos uno encima de otro. Y sí vi, eso es lo que yo... Venir los aviones italianos matando criaturas y las conetas llenas de criaturas muertas por todos lados. Un desastre. Matando a todo lo que pillaba. Y ahí en la Cuesta del Faro, cuando llegó mi padre con el camioncillo, llegó ahí, estaba el batallón 3 que iba para allá. Y le dije, ¿para dónde vais? Ah, que vienen los italianos, los moros matando. Y digo, ¿vosotros para qué estáis? Que después un día, hablando, y bueno, si el batallón Botín se va al río, no entran los italianos aquí. Pero huyeron. Ah, se entraron paseándose. Claro. No se defendieron. No se metieron, aquí entraron paseándose, porque el batallón Botín lo que hizo es huir de aquí. Pero también tengo una anécdota también que decir muy dolorosa, porque el padre de mi marido, que le dijo a 2 hijos, iros con los rojos que no os maten delante de mí porque ya venían matando. Y yo no quiero veros morir delante de mí. Y él, inocente, le dijo a un primo hermano trabajando, qué lástima de mi hijo, que yo mismo les dije que se fueran. Y a lo mejor no le hubiera pasado nada. Entonces este primo hermano, de momento fue y dio parte a la Guardia Civil y prendieron al padre y lo mataron por aquello, que él no era ni rojo ni fascista, no era de ninguna idea. Y eso fue muy doloroso también. El segundo momento que nosotros vivimos fue el de la limpieza de la parte interior de la banda litoral hecha por los batallones de moros, las bandas esas de salvajes. El cortijo tenía detrás unos montes y unos caminos, unos senderos para bajar. Venían atiborrados de soldados del ejército de la República, que venían todos desesperados, corriendo. La forma general era la de llevar el fusil metido dentro, cruzado sobre el pecho, corriendo como desesperados. Nunca se me olvidará el caso de uno de ellos que venía gritando ¡agua, agua!, corriendo por la rampa, y yo que salí corriendo con un cubo y lo puse delante cuando él bajaba. Se echó al suelo, estuvo bebiendo agua, y por la noche lo volvimos a ver. Un tiro le había atravesado el pecho, y allí le estuvieron las personas mayores. Estaban Correa, estaba mi padre, en fin, y estuvieron curándolo por la noche escondido en unas chumberas y tal. Bueno, el número de los moros gritando como bárbaros, limpiando, como decían ellos, limpiando, limpiando, y corriendo y disparando sin cesar. Allí no se entregaba nadie. El que se paraba y hacia frente recibía una descarga inmediatamente. No había prisioneros ni había nada. Y aquello pues duró ahí 2 días. Fue este paso constante. Y aquello era a la vez el sitio por donde iban a subir por toda la sierra de Lújar, que los corrían enfrente, para pasar a través de la tierra de Lújar y escaparse hacia la zona en la que ellos creían encontrar acogida. Bueno, los moros estuvieron, recuerdo el detalle que estuvieron en el cortijo, que iban a disparar sobre todas las familias que estábamos metidos en una habitación huyendo del tiroteo, y que llegó un teniente español y lo aguantó, se fueron, y desde entonces ya no volvimos a ver nada. Muertos, eso sí, que íbamos por un barranco y veíamos a un muerto, unas botas asomando, la punta de una bota de un muerto enterrado, un poco por echándole tierra encima, sencillamente, sin hacer nada. Un grupo que había muy fuerte a la entrada del túnel, donde estaba una casilla de camineros que había entonces a la entrada del túnel de la Gorgoracha, y ahí había una serie de muertos. Estaban todos unos hacia arriba, otros hacia abajo, y cubiertos por una pequeña capa de tierra. Eso fue lo que vivimos allí
de la desbandada nosotros. La información que teníamos era verdaderamente terrible. Pues mira, como yo era tan pequeño y parecía que estábamos concienciados, porque es que nosotros éramos una cuadrilla de críos de 8 a 12 o 13 años. Éramos 15 o 20, que nos encontrábamos ahí en la placeta del Mayoral, que hicimos una cueva, donde mismo está la fuente hoy, ahí hicimos una cueva nosotros con 2 bocas profundas, de 5 o 6 metros de profundidad, con escalones para bajar para abajo, y otra puerta para salir por el otro lado, por si nos tapaba una bomba porque bombardearon pocas veces el motriz, pero cayeron bombas. En la Cruz Montaña cayó una bomba, en el Camino a las Cañas cayó otra, en la iglesia de Capuchino cayó otra que no explotó. En fin, que era guerra. Entonces nosotros la teníamos asumida. Ya ves tú si la teníamos asumida, que un día estábamos jugando con los críos y me dice uno, dice, Antonio, vámonos con los nuestros. Digo, pues vámonos. Esto serían las 4 de la tarde. Digo, vámonos. Y dice otro, pues yo me voy también. Digo, pues yo cuando llegue allí pregunto por mi tío, como si eso fuera un cortillo, un frente. Aquí sí, lo que sí se sentía lo mismo los 7 meses que tuvieron estos por la República, que como después, como nosotros vivíamos en el Barrio Nuevo, sentíamos de madrugada un coche para arriba, el ruido de un coche, y a luego se sentían los disparos. Y mi abuela, como los viejos ya no duermen tanto, pues cuando nos levantamos decíamos, hoy han muerto, han matado a 5, hoy han matado a 10, hoy han matado a 17, porque yo los contaba, pues sentían los disparos, los ponían delante de la puerta del cementerio y los mataban. Y nosotros, pues claro, estábamos concienciados, ya te digo, que... ¿Os parecía casi como algo normal? ¿Sí? Sí, como algo normal. Y me llevó al huerto que hoy ya no es huerto, hoy es al huerto Los Palomares, que era el huerto Barrio Nuevo. Y sentáme yo allí en el huerto un almendro y los otros amigos míos lo mismo, viendo los bombardeos, los relámpagos de los cañonazos y las bombas y los tiroteos que se liaban. Viví uno de los momentos más duros, para mí posiblemente el momento más amargo, más doloroso de mi vida hasta ese momento. Tenía yo 13 años y ni había visto ni imaginado, salvo en alguna película, cosas de ese tipo. En vivo, la primera vez que lo vi, y no se me olvidará hasta mi última hora, no se me olvidará. ¿Que tiraban desde el aire o desde la... De los dos lados. Del mar también. Del mar también. Así que el mar lo teníamos así y los aviones arriba. ¡Ah, qué miedo! Eso es para pasarlo. Eso es para pasarlo. Se encerraban mucho. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Que no pase más, Señor. Que no pase. Porque los padres, ¿qué pasarían? ¿Qué pasaría? Porque mi padre era un hombre muy bueno y mi madre también, eran bellas personas los dos, eran muy buenos. Historias tremendamente dramáticas que han permanecido en sus retinas y en sus mentes hasta el día de hoy.